Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos querida comunidad hispana de Canadá, les da la bienvenida a su amiga Paula Pinzón. Hoy es miércoles 21 de enero de 2026. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio informativo. Comenzamos con un mensaje importante del gobierno federal. Trabajar en Canadá sin permiso es ilegal y puede tener consecuencias graves. Así lo advirtieron autoridades migratorias, recordando la importancia de respetar las normas laborales y migratorias. Vámonos con los detalles. El gobierno de Canadá advirtió que trabajar sin autorización en el país constituye una violación a la ley migratoria y puede derivar en sanciones severas, incluida la expulsión del territorio canadiense. A través de información oficial, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá recordó que en la mayoría de los casos es obligatorio contar con un permiso de trabajo válido para poder trabajar legalmente. Tener una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje no otorga ese derecho. Las autoridades señalaron que el trabajo no autorizado puede generar un registro permanente de fraude, afectar futuras solicitudes migratorias, incluida la residencia permanente, y provocar una prohibición de reingreso a Canadá por hasta 5 años. Además, alertaron que las personas que trabajan sin permiso enfrentan mayores riesgos de explotación laboral, como robo de salario, condiciones inseguras, amenazas, abuso o trabajo forzado y no remunerado. En el caso de los trabajadores temporales, el gobierno subrayó la importancia de respetar estrictamente las condiciones establecidas en el permiso de trabajo, como el tipo de empleo, el empleador y el lugar donde se puede trabajar. Incumplir estas condiciones puede volver inadmisible a la persona. Las autoridades también recomendaron solicitar la extensión del permiso al menos 30 días antes de su vencimiento. Durante ese proceso, el trabajador puede permanecer legalmente en Canadá bajo el llamado estatus mantenido, aunque pierde el derecho a trabajar si sale del país. Respecto a los estudiantes internacionales, el gobierno recordó que solo pueden trabajar si su permiso de estudios lo autoriza y dentro del número de horas permitido. Superar ese límite constituye una infracción que puede llevar a la pérdida del estatus y a la salida obligatoria del país. En el ámbito político, Quebec y Manitoba criticaron la amenaza del gobierno de Ontario de retirar la marca Crown Royal de las tiendas de la LCBO en medio de crecientes tensiones interprovinciales. Vamos al informe. Los gobiernos de Quebec y Manitoba expresaron su preocupación por la amenaza del premier de Ontario, Doug Ford, de retirar el whisky Crown Royal de las estanterías de la LCBO como medida de presión contra la empresa Diageo. El ministro de Finanzas de Quebec, Éric Girard, envió una carta al gobierno ontariano advirtiendo que una acción de este tipo podría debilitar las cadenas de suministro canadienses ya afectadas por aranceles y tensiones comerciales con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Girard subrayó que imponer barreras entre provincias solo generaría más divisiones y dañaría la economía del país. Desde Manitoba, el premier Wab Kinew también pidió a Ford que dé marcha atrás. Recordó que Crown Royal se produce principalmente en Gimli, Manitoba, y que una retirada del producto en Ontario perjudicaría a trabajadores y proveedores en varias provincias. No debemos ponernos unos contra otros, afirmó Kinew, insistiendo en la importancia de la unidad provincial. Pese a las críticas, Doug Ford se mantiene firme. Dijo que su prioridad es proteger a los trabajadores y comunidades de Ontario y que está dispuesto a tomar medidas contundentes para defender los empleos. La controversia surge tras el anuncio de Diageo de cerrar una planta de embotellado en Amherstburg, Ontario, lo que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. Ford respondió amenazando con retirar Crown Royal de la LCBO para presionar a la empresa. En noticias internacionales, un turista canadiense murió en una playa de Australia. Las autoridades investigan un posible ataque de dingos mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Continuamos con más información. Una turista canadiense de 19 años fue encontrada muerta la mañana del lunes en una playa de la isla Kigari en Australia.
un hecho que ha conmocionado a autoridades y a la comunidad canadiense. La joven fue identificada como Piper James, originaria de Campbell River en Columbia Británica. Según informó la policía del estado de Queensland, su cuerpo fue hallado alrededor de las 6:30 de la mañana, rodeado por aproximadamente 10 dingos, una especie salvaje protegida en la isla. Las autoridades señalaron que aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte. Se investiga si la joven se ahogó mientras nadaba, si fue perseguida hacia el agua por los animales o si fue atacada directamente en la playa. La policía confirmó que el cuerpo presentaba marcas compatibles con la intervención de dingos. Una autopsia está prevista para este miércoles. De acuerdo con su familia, Piper había salido temprano para ver el amanecer y nadar. Había viajado a Australia tras ahorrar dinero trabajando para el Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica y planeaba obtener su licencia de piloto al regresar a Canadá. Las autoridades australianas recordaron que desde diciembre existía una alerta por actividad elevada de dingos en esa zona. Tras el incidente, se ordenó el cierre temporal de 2 campamentos cercanos por razones de seguridad. Global Affairs Canada confirmó que está al tanto del fallecimiento de una ciudadana canadiense y que brinda asistencia consular a la familia, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido. En declaraciones que generaron polémica, Donald Trump aseguró que, según sus palabras, Canadá vive gracias a Estados Unidos, un comentario que provocó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos. Continuamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 21 de enero que Canadá debe su existencia continua a Estados Unidos, en medio de una creciente tensión comercial y política entre ambos países. Las declaraciones se produjeron durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde Trump criticó al primer ministro canadiense, Mark Carney, por un discurso en el que advirtió contra la coerción de las grandes potencias. Trump aseguró que Canadá recibe muchas cosas gratis de Estados Unidos y afirmó que el país debería mostrarse más agradecido. Dijo además que observó el discurso de Carney y que este no reconoció, a su juicio, el papel estadounidense en la seguridad y prosperidad canadiense. Trump sostuvo que ese sistema también protegería a Canadá debido a su ubicación geográfica y lamentó que Ottawa no haya mostrado entusiasmo por participar o financiar el proyecto. Un día antes, sin mencionar directamente a Trump, el primer ministro canadiense advirtió en Davos que el viejo orden no va a volver y que las potencias intermedias corren el riesgo de quedar subordinadas si no cooperan frente a la presión de las grandes economías. Carney señaló que la integración económica está siendo utilizada como un arma de coerción y que Canadá ya no puede asumir que su geografía y sus alianzas garantizan automáticamente seguridad y prosperidad. Ante este escenario, el primer ministro afirmó que Canadá debe diversificar sus relaciones comerciales, reducir su dependencia de Estados Unidos y fortalecer la cooperación con aliados afines para enfrentar un mundo más fragmentado y competitivo. Las declaraciones de Trump y Carney reflejan el deterioro del clima político bilateral, en un contexto marcado por disputas comerciales, amenazas arancelarias y un debate más amplio sobre el futuro del orden internacional. Además, Trump exigió negociaciones inmediatas para comprar Groenlandia y descartó el uso de la fuerza, reavivando el debate internacional sobre la soberanía del territorio. Vámonos al detalle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles no usar la fuerza para tomar Groenlandia. Durante su esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario sí exigió negociaciones inmediatas para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, que ha reiterado que no está en venta. Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región. What I'm asking for is a piece of ice. Lo que pido es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz y la protección mundiales. Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas décadas. Pero el problema con la OTAN es que nosotros estaremos allí para ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían allí para nosotros si les llamáramos. We'll be there for them 100%, but I'm not sure that they'd be there for us if we gave them the call.
El presidente estadounidense también se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado muy listos al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York. Además aseguró que Venezuela hará más dinero con el petróleo en los 6 próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados. Y justamente la tensión entre Estados Unidos, Canadá y Europa por Groenlandia llegó al Foro Económico Mundial de Davos, donde líderes y analistas abordaron las implicaciones geopolíticas del tema. Continuamos con más información. El panorama político internacional volvió a tensarse a raíz de los recientes roces entre Estados Unidos y Groenlandia, una situación que se trasladó al Foro Económico Mundial de Davos el pasado martes 20 de enero de 2026, donde Bruselas anunció que responderá de manera firme, unida y proporcional a las presiones anexionistas del presidente Donald Trump sobre la isla ártica, territorio autónomo de Dinamarca. Cuestionando sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia, Trump se limitó a responder: "Ya lo verán", pese a que las encuestas muestra que la mayoría de los groenlandeses se oponen a integrarse a Estados Unidos. El mandatario aseguró que cuando se les explique su propuesta estarán encantados. El tema también abrió al debate sobre posibles represalias comerciales por parte de Europa. Diversos líderes nacionales y autoridades de la Unión Europea reaccionaron con molestias a las amenazas del republicano y plantearon opciones como suspender el acuerdo comercial firmado con Washington entre junio y agosto del año pasado, o recurrir al llamado instrumento anticoerción, conocido como la bazuca comercial, de los 27. Trump minimizó esa posibilidad y aseguró que Europa necesita el acuerdo. "Ellos lo quieren, necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa", afirmó. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró muerto el viejo orden mundial y advirtió que la obediencia no garantiza la seguridad, por lo que llamó a dejar de intentar apaciguar a los matones. Carney expresó su respaldo a Groenlandia y Dinamarca y exhortó a otros países a seguir el ejemplo de Canadá en la búsqueda de nuevas alianzas, en referencia a su reciente acercamiento con China. En la misma línea, el presidente francés Emmanuel Macron insistió a la Unión Europea a no dudar en utilizar herramientas comerciales. "No somos respetados y no se respetan las reglas del juego. Preferimos el respeto de los bullies", sentenció. Desde Davos, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió a los países europeos que no sería prudente activar su mecanismo de defensa económica, que contempla represalias comerciales como último recurso. Mientras tanto, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de rectificación entre la UE y Estados Unidos, alcanzando el año pasado, mediante el cual Europa acertaba aranceles del 15% a la mayoría de sus exportaciones, sin aplicar medidas equivalentes en respuesta. Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría llevar la relación con la UE a una espiral descendente. "Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", afirmó. "Sumirnos a una espiral descendente solo ayudará a nuestros adversarios. Por eso nuestra respuesta sigue firme, unida y proporcional", concluyó. ¿Crees que estas represalias puedan llegar a intimidar a Donald Trump o que solo escalen el conflicto y provoquen nuevas respuestas del gobierno estadounidense? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Que tengan un día lleno de ilusión, buenas vibras y bendiciones. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Nos vemos en una próxima entrega con más noticias. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.